Hola, bienvenidas nuevamente. Seguimos en la clase 3. En este caso les quiero explicar algunas cuestiones que aparecen acá en la clase, como para darles también una mano. En cuanto acá al desarrollo histórico, que ya lo explicamos en el video anterior, eh, fíjense acá en el periodo cosmológico que ahí tienen algunas imágenes. Por ejemplo, este que está acá con los 4 elementos es Empédocles, ¿sí? Acá está Pitágoras, fíjense que tiene el triángulo y demás, por la cuestión de la matemática. Y este que está acá es Demócrito. No sé si habrán entendido bien la imagen acá de la manzana. Lo que sostenía Demócrito es que toda materia, ¿sí? Nosotros la dividimos hasta en sus últimas partes. La última parte que queda sin división es el átomo. Y entonces dice Demócrito y Leucipo, dice que eh, el átomo es el origen G de todas las cosas. Por eso que aparece la manzana dividida hasta el infinito y llegamos hasta el átomo, ¿sí? Bueno, eso eh, o ese tipo de conocimientos que adquirían estos filósofos en esa época, ustedes imaginen o pónganse un poco en el contexto que no tenían ni microscopio ni nada para poder utilizar, para poder analizar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, estas conclusiones que llega, por ejemplo, Demócrito, lo hace por simple observación, ¿sí? Simple observación del ojo humano. No había un instrumento extra que le permitiese observar eso, ¿sí? Entonces, por eso lo importante de poder entender el contexto en el cual se desarrolla cada pensamiento. Después en el antropológico, en el periodo antropológico, fíjense, acá tienen una imagen del ágora, ¿sí? Fíjense que acá tenemos que se están realizando algunas actividades como el comercio y demás. Y acá una imagen de lo que sería la asamblea, ¿sí? Fíjense que algunas tienen la mano levantada, porque era justamente democracia directa. Avanzamos un poco más y llegamos a los sofistas y Sócrates, que decimos que se produce acá el giro antropológico, pero entendemos que el giro antropológico se hace en el contexto de la Atenas del siglo V, y por lo tanto estamos hablando de un hombre político, en la polis, en su relación con los demás, ¿sí? Esa polis que decíamos que le daba identidad. Empezamos con el desarrollo de Sócrates. Fíjense que nos encontramos acá con un mapa de la Grecia antigua. Fíjense porque es bastante ilustrativo, porque les pone de este lado las épocas, con qué color los va a identificar. Y le indica, por ejemplo, el lugar, Atenas en este caso, en color rojo está Sócrates y Platón. Por lo tanto, Sócrates y Platón pertenecen a la época clásica, ¿sí? Ese es el lugar Atenas es el lugar de nacimiento de ellos. Aristóteles, nos vamos más arriba. Aristóteles nace en esta gira, ¿sí? También rojo, época clásica. Nos encontramos con Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Grande Mileto. Color amarillo son filósofos presocráticos, ¿sí? Ya nos vamos a otros filósofos. Nos encontramos acá en Elis. Encontramos a Pirrón de Elis. Entonces ahí tenemos época helenística, ¿sí? O sea que el pensamiento de Pirrón se desarrolla luego del periodo metafísico, o sea, ya estamos hablando de periodo moral o ético. ¿Por qué? Porque ya se produjo la conquista de Grecia por Alejandro Magno, ¿sí? Bueno, otra cosa que quería explicarles acá, que les dejé puntos suspensivos, ¿sí? Narra un poco la historia de Sócrates cuando nace, cuáles son los intereses centrales y demás, y nos dice acá, le estaba agradecido a la fortuna por 3 favores, ¿sí? Siempre tengan en cuenta la época en la cual se encontraba el pensador, ¿sí? El contexto influye mucho en su pensamiento.
Entonces, Sócrates dice, daba gracias por ser hombre y no animal. Y bueno, esto claramente puede ser eh, por la capacidad racional, porque el hombre puede hacer uso de la razón para lograr sus fines y objetivos, para poder encontrar la verdad, por ejemplo. ¿Sí? Haber nacido varón y no mujer. Y eso tiene que ver mucho con el contexto. ¿Por qué? Porque si hubiese nacido mujer no hubiese recibido el tipo de educación que recibió, no hubiese podido participar del gobierno, entre otras cosas más que le estaban impedidas a la mujer. Entonces agradece haber nacido varón y no mujer. ¿Sí? Por eso les digo, es importante que pensemos a los autores desde la época en la cual se ubican. Ser griego y no bárbaro, ¿sí? Ser griego porque el griego se consideraba como civilizado, como el poseedor de la verdad, como un espíritu iluminado, ¿sí? Y fíjense, bueno, acá surge la filosofía, ¿sí? Los bárbaros iban a ser todos aquellos que resuelven a través de la violencia, los que les interesa invadir otros territorios y demás. Entonces agradece ser griego y no bárbaro. Continuamos. Intereses centrales de Sócrates, dice, se interesó por la naturaleza humana, porque decíamos, nos encontramos dentro del periodo antropológico, le interesa al hombre, la esencia del hombre, pero dentro de la comunidad, dentro de la polis que le da identidad. Y la naturaleza del hombre, en busca de la verdad, ¿sí? Decíamos, ¿se acuerdan cuando veíamos el otro cuadro? Decíamos que Sócrates enseñaba a buscar la verdad. ¿Para qué? Para obtener una conducta recta o virtuosa. O sea que la conducta, según Sócrates, que se guía por la verdad va a ser una conducta recta o virtuosa. Bien, ahí tiene otros datos más de Sócrates, de la vida de Sócrates, cuando murió, y nos encontramos con el primer diálogo. Es, eh, es necesario entender que Sócrates no escribe nada, ¿sí? Su enseñanza se da siempre a través del diálogo. Pero Platón fue discípulo de Sócrates. Entonces Platón utiliza un género literario que se llaman los diálogos. Y los diálogos tienen por protagonista principal a Sócrates, ¿sí? Por eso en cada uno de los diálogos que vamos a leer como obras de Platón, lo van a tener como protagonista principal a Sócrates. Acá lo tienen en otro color, un diálogo, ¿sí? En este caso se llama la apología de Sócrates, que la apología de Sócrates lo que va a narrar es todo el proceso de enjuiciamiento que recibe Sócrates. Bueno, y en este fragmento solamente nos vamos a detener en esta última consigna, ustedes van a resolver las otras, que dice que soy sabio porque solo sé que no sé nada. Una frase que por ahí quizás hemos escuchado. Bueno, esta frase podemos atribuírsela a Sócrates. No es que la haya dicho así exactamente, pero él lo que quiere indicar a través de esa frase es que es importantísimo para el ser humano, para ser sabio, reconocer qué es lo que ignora. Porque si nosotros no reconocemos lo que ignoramos, es imposible hacer crecer nuestro conocimiento. Recuerdan que Sócrates se oponía a los sofistas. Entonces, como oposición a los sofistas, si ustedes buscaron ahí, decía sofistas, viene de sofos. Sofos significa sabio. O sea que los sofistas se creían sabios. Dice, el hombre no puede ser sabio, dice Sócrates. ¿Por qué? Porque el sabio significa que sabe todo. Y eso, dice, solamente le corresponde a un Dios, que sepa todo. Entonces dice, el ser humano nunca va a poder llegar a conocer todas las cosas, por lo tanto debe tener una actitud de humildad para poder seguir conociendo todas las cosas. Y cada vez que llega una verdad, esa verdad me genera más dudas, o más inquietudes, o más preguntas de las que yo tenía inicialmente. Por lo tanto, cada verdad que yo encuentro me hace dar cuenta de cuán ignorante soy. ¿Sí? Bien.
Otra cuestión muy importante en Sócrates tiene que ver con su método. Decíamos que él lo que buscaba era enseñar a encontrar la verdad. Entonces sigue una serie de pasos, yo se lo dejo ahí para que ustedes lo lean y demás, pero en definitiva lo que él está diciendo en sus pasos es que primero uno cree saber algo, ¿no? Entonces él se encuentra a hablar con otro, a dialogar. Siempre la enseñanza de Sócrates es a través del diálogo, ¿sí? O sea que la palabra va y viene, eso es lo que significa diálogo, ¿sí? No hay un monopolio de la palabra, sino un ida y vuelta. En esa ida y vuelta hay alguien que cree saber algo. Ese que cree saber algo es con quien Sócrates va a hablar. Entonces, cuando este que cree saber la verdad da su postura y Sócrates se da cuenta que no está en lo cierto, no le dice, che, estás equivocado, sino que lo que va a buscar es que él mismo, a través de preguntas, se dé cuenta de la equivocación de su razonamiento y se dé cuenta de su ignorancia. ¿Sí? O sea que, por un lado, implica que Sócrates va a enseñar a través de la pregunta, por otro lado, implica que Sócrates sabe sobre esa cuestión, le va a enseñar esa verdad, pero no se la va a decir, sino que va a buscar que el otro la descubra. ¿Ah? Entonces, en ese primer paso, el objetivo final es que el interlocutor de Sócrates reconozca que no sabe, que estaba equivocado y que no sabe. Entonces ahí se produce una purificación, o sea, me dispongo, o sea, reconocí que no sé, entonces me dispongo a que a eh, poder seguir en la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Y ahí se abre la puerta al segundo paso. Este segundo paso se sigue realizando dentro del marco del diálogo, ¿sí? Y se produce la maséutica, ¿sí? Que es el momento constructivo. Podemos decir que el primer paso es momento destructivo. Destruimos aquel conocimiento que no es verdadero o que no está bien construido, ¿sí? El segundo paso es el momento de construir, de dar a luz la verdad. Maséutica significa esto, dar a luz la verdad, ¿sí? Si ustedes ven un poquito más abajo, ahí tienen un texto y dice que la mamá de Sócrates era partera. Y las parteras lo que hacen es ayudar a dar a luz a las mujeres, ¿sí? Entonces dice Sócrates, el arte que yo realizo a través del diálogo es similar al de la partera, porque lo que hago es ayudar al otro a que por sí mismo, ¿sí? Porque él, recordemos esto, él no le dice esta es la verdad, sino que busca que el otro se dé cuenta cuál es la verdad. Entonces, por sí mismo, lo que hace es dar a luz ese conocimiento que ya posee. ¿Tá? Por eso hablamos de mayéutica, de dar a luz. Tenemos el conocimiento, pero está oscurecido en nuestro interior. A través de la pregunta lo que hace es ir sacando de adentro esa verdad que nosotros tenemos. Pero fíjense, si lo compara con la labor de la partera, ¿sí? La partera acompaña, o podemos decir, digamos, el interlocutor, ¿sí? Sería el que se embaraza de la idea. Por lo tanto, lo que quiere dar a entender con esto es que no es un proceso que se da en una charla de pasillo, sino que muchas veces el descubrimiento de la verdad lleva tiempo, es un proceso doloroso, e implica que uno haga algún tipo de ejercicio mental para poder llegar a eso, ¿sí? No es algo fácil, es algo complejo, pero cuando uno llega a la verdad, siente la satisfacción de la verdad, ¿sí? Entonces es un proceso complejo, pero va a traer su satisfacción, ¿sí? Y la finalidad es que podamos construir un concepto de verdad que no sea relativo, o sea, que sea verdad para mí y para otro va a ser otra verdad, sino que sea una verdad para todos, ¿sí? Ese sería, en líneas muy generales, el método de Sócrates. Bueno, después ustedes se van a encontrar ahí, esto lo van a hacer una lectura, el, las condenas que se le fueron haciendo a Sócrates y demás. Hasta llegar al momento de
la condenación definitiva, que es el aceptar la condena a muerte, ¿sí? Léanlo, esta parte léanla con mucha atención, es muy, muy interesante, muy atrapante cómo lo va contando Platón a esto, ¿sí? Y este diálogo de Platón se llama Fedón, ¿sí? También les dejo acá el triple filtro de Sócrates, muy interesante. Muchas veces antes de hablar del otro, pasemos eso que nosotros queremos decir por el triple filtro de Sócrates para ver si conviene o no hablar, ¿sí? Y llegamos a la parte final de Sócrates, que tiene que ver con la preocupación por el hombre y el obrar humano. También les dejé unas consignas ahí para que se puedan guiar. Pero tengan en cuenta esto, que todo el desarrollo del método de Sócrates tiene que ver, o toda la labor de Sócrates tiene que ver con la búsqueda de la verdad a través del diálogo. Fíjense que él dice acá, no busca informar, sino formar. O sea, no busca decirle, che, la verdad es esta, sino que busca formar, que el otro construya su propio camino hasta llegar a la verdad. ¿Sí? Y decíamos que esa verdad, ¿a dónde me lleva? Eh, a la felicidad. ¿Pero por qué? Porque me lleva a orar correctamente. La verdad me lleva a orar correctamente y eso me va a dar felicidad. Bueno, ¿sí? Hay mucho más ahí para leer y demás, pero quería por ahí explicarle algunas cuestiones que por ahí pueden no haber quedado muy claras. Bueno, espero que les haya servido y nos estamos viendo en una próxima clase.